2, 1. Hola amigos, soy Mateo Ramos, soy especialista de guitarras y bajos Yamaha para Colombia. Estoy acá en Saxclar, muy contento con la invitación que nos hacen nuestros amigos distribuidores de la marca Yamaha para la ciudad de Villavicencio. Y bueno, hoy quería compartir con ustedes, me pidieron el favor de que, Beto me pidió el favor de que compartiera algún tema sobre la marca o algún tema en especial que quisiera compartir ya con todos ustedes que nos estén viendo, si se están conectando, bacanísimo. Si quieren preguntar algo, muy bacano también. Estamos acá totalmente disponibles para ustedes. Sea algo académico o netamente pues académico, digo, a nivel musical, o incluso algo de producto Yamaha en cuanto a guitarras, bajos, amplificadores Yamaha, con todo el gusto también. De hecho, ahorita voy a hablar un poquito más sobre estos aparatos que me están acompañando hoy, estas bellezas, estos juguetes que tengo en mis manos. Pero quisimos también hablar de algo como un poco más académico, compartir un poco el conocimiento, como decía Beto, es de caballeros. Entonces quería compartir con ustedes algo interesante, y es cómo nosotros podemos hacer parte de la industria musical. Y es una pregunta que todos los músicos tenemos que hacernos y desmitificar un poco también qué es la industria musical, porque cuando decimos pertenecer a la industria musical significa un poco como vendernos, y puede que eso suene un poco como feo decir vender nuestro arte, pero la verdad es que si nosotros somos profesionales y si vemos la música como una profesión, sí tenemos que ser parte de la industria musical, sea lo que sea que eso signifique, porque también creemos que la industria musical es solo aquella que tiene la música en radio o la que está en una alta exposición comercial. Y ser parte de la industria musical significa mucho más que eso, significa estar en muchos más niveles, no solo estando en radio, se está en la industria musical, sino más bien encontrando un público que esté dispuesto a pagar por lo que nosotros hacemos. Y eso entonces quiere decir que podemos tener muchas más funciones o muchos más roles que podemos desempeñar dentro de la industria musical. Por esta razón yo quería compartirles también mi experiencia personal. Soy guitarrista, bajista también, soy cantautor, soy cantante, soy compositor, he hecho composiciones para producciones locales de la ciudad de Medellín, vengo de la ciudad de Medellín, y bueno, también soy productor y arreglista. Entonces, en las producciones, bueno, me dedico más a la preproducción como tal de proyectos independientes de Medellín, y bueno, en arreglos ya de manera general desde la preproducción. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es en mi experiencia, yo que creo que uno debe hacer, además que soy parte del equipo de mercadeo de Yamaha para Colombia. Entonces a nosotros muchas veces nos están llegando solicitudes de artistas Yamaha, de patrocinios de artistas Yamaha, y a nosotros pues nos toca filtrar mucho estas solicitudes que nos llegan, obviamente de acuerdo a la afinidad con la marca Yamaha y a las expectativas que podríamos o que tenemos con la marca y con el artista en cuestión. Pero hay algo muy importante que yo creo que es lo que nos va a definir realmente nuestra posición, tanto en la industria musical, visto como que un cliente de ustedes somos nosotros como marca también para esos patrocinios, y es la palabra diferenciación. Esa palabra diferenciación es una palabra que viene a ser fundamental en todo el desarrollo estratégico de un plan de mercadeo.
Y eso nos va a llevar a otro concepto que es el valor agregado. Si yo estoy diferenciándome de los demás, pues ahí está el valor agregado que yo podría estar aportándole a ese público al que le estoy llegando. Entonces eso aterrizado en la música, yo como lo he hecho. Ahora soy guitarrista de una agrupación de colombiana, pues de Medellín específicamente, que se llama Soul Gospel Medellín. También un saludo muy grande para ellos si nos están viendo por ahí. Y es un grupo que yo creo que más que un grupo es una familia. Y en estos días he hablado mucho con las directoras del grupo y se habla también de que es un proyecto de gestión cultural, incluso de emprendimiento, y digamos que eso desde lo comercial, pero también desde la esencia y desde el núcleo, somos una familia de más de 30 músicos, más de 30, bueno, son como 30 cantantes, 30 coristas, pero que adicionado a la directora musical, adicionado a la banda completa que tenemos, somos más de 30 personas. Y cuando yo me pongo a ver pues como en retrospectiva cómo entré al grupo, yo creo que, y no solo cómo entré, sino cómo me mantengo en el grupo, siendo una parte activa del grupo, es porque tengo ese elemento de diferenciación. Entonces yo creo que sea cual sea ese elemento de diferenciación, sí hay que buscarlo y sí hay que desarrollarlo. En mi caso, mi elemento diferenciador es que yo toco guitarra, pero también canto. Al hacer eso, y no solo hablando de mi rol en Soul Gospel Medellín, que además tengo que entenderlo muy bien, porque si yo soy cantante y tengo 30 coristas, sé que estos coristas tienen unos momentos en los que ellos tienen que ser los protagonistas. Y es más, tengo que entender como cantante que soy cuáles son esos momentos y en qué momento cada una de las cuerdas está resaltando más. Entonces yo como guitarrista, pero siendo cantante, tengo que buscar en qué momentos apoyar los momentos en que resalta cada una de esas cuerdas o en que resalta un solista que esté en algún momento de una canción. Eso quiere decir entonces que, por ejemplo, si yo sé que el solista, no sé, va a ser cualquier estándar de gospel que hagamos, por decir algo, Amazing Grace. Y acá voy a utilizar no propiamente un arreglo del coro, también por respeto a los arreglos del coro, sino más un arreglo personal que podría utilizar de Amazing Grace. Sería algo como esto, por ejemplo. Yo podría decir Amazing Grace, how sweet that sound that save a wretch like me. I was but now I'm found blind by now. I see. Es claro que en este momento yo como guitarrista me estoy acompañando a mi propia voz. Entonces lo que estoy haciendo, que es lo que muchas veces pasa con los músicos, incluso el maestro Oscar de León alguna vez hacía una crítica a los percusionistas de la nueva era, de la nueva generación, y decía que es que los percusionistas de la nueva generación cada vez más querían mostrarse más ellos y se olvidaban de la función de acompañamiento del artista. Entonces yo como guitarrista, si se pudieron dar cuenta, no metía más notas y no metía más presencia de la guitarra cuando estaba la voz, sino al contrario, cuando desaparecía la voz, pero en algunos momentos obviamente lo que hacía era para apoyar la voz, cuando decía
Amazing Grace. Miren que en ese espacio, ahí se genera un espacio de la voz que de hecho hasta el artista, el cantante tiene que tomar una respiración y en esa respiración realmente es donde yo debo entrar. Eso también me recuerda mucho una anécdota del artista Yamaha Chick Corea, un pianista impresionante, compositor, arreglista, productor, de los más geniales de nuestra era, de nuestro siglo XX y siglo XXI. Y él tiene un escrito en donde habla precisamente sobre la prudencia del artista, del artista sobre todo, del músico en general, y es entender cuándo debo tocar, cuándo debo callarme, cuándo debo hacer tensiones, cuándo debo hacer relajaciones. Y eso a mí me lleva a pensar de una manera incluso hasta filosófica y espiritual, es de tener una conciencia a la hora de tocar. Así como filosófica y espiritualmente se habla de una conciencia de vivir el ahora, el músico también tiene que tener esa conciencia de entender que está dentro de un grupo, que no está solo, que es lo que suele suceder. Muchos músicos, incluso muchos colegas guitarristas, siempre haciendo más notas y tocando y haciendo cosas encima de los otros sin esperar que realmente se desarrolle la música como lo es realmente, que es un lenguaje, que es una conversación, que es una comunicación, no solo con el público, sino entre nosotros los que estamos acá. Entonces entender que hay momentos en los que tiene que tener el papel protagónico otra persona y yo, si soy un músico acompañante, pues no soy el papel protagónico, tengo que tener como la sencillez y la humildad para darle ese papel a él y tranquilizarme, no empezar a montármelo encima sobre lo que él está haciendo. Entonces en ese Amazing Grace que hice de una manera muy improvisada, pues de hecho no es un arreglo como tal lo que hice, sino una improvisación, lo que quería presentar era eso, cómo puedo meterme en las partes donde la voz no está resaltando. Incluso podría haber hecho algo así como Amazing Grace, how sweet that sound. Si ven que los detallitos los hago es justamente cuando no está la voz. Y dar realces para la voz, por ejemplo, cuando llego a Dance for rich like me. That save a wretch like me. Ahí, por ejemplo, yo quisiera darle mucha fuerza a la voz. Pues obviamente como soy mi propio guitarrista, como guitarrista sé que tengo que apoyar esa parte fuerte de la voz. ¿Qué es lo que sigue? Eso es lo otro importante y es matizar. Normalmente uno como músico, incluso cuando está como independiente o cuando no entiende ni siquiera, o incluso no está jugando un rol que es el de acompañante, sino que de pronto tiene un rol más protagónico, tiende a tocar siempre duro. De hecho, eso lo decía también Chick Corea en ese escrito tan interesante que le voy a pedir a Beto que terminada esta sesión lo podamos compartir. Yo lo busco y lo compartimos. Pero es algo que también decía Chick Corea y es así como a la hora de hacer un solo hay momentos para tocar lento, para tocar duro, para hacer tensiones, para hacer relajaciones. También hay unos momentos claves para tocar duro y tocar pasito. Ahorita para tocar lento y tocar rápido. Entonces acá también para tocar duro y tocar pasito. Entonces, y eso es obviamente tener dinámicas y es algo que se aprecia mucho más cuando uno es un músico acompañante de un cantante y cuando sé que hay momentos en los que los cantantes mismos, y de hecho queríamos también, a pesar de que en este momento me estoy enfocando más en la guitarra, queríamos abrir este espacio también para hablar más desde la voz y las preguntas que me quieran hacer también con respecto a la voz, técnicas vocales o tips también para el manejo de la voz.
también me pueden preguntar acá en el espacio que vamos a abrir ahora. Yo creo que ahí lo importante es eso, entender que uno como acompañante tiene que matizar también lo que está haciendo el cantante. Y uno como cantante tiene que matizar sus interpretaciones para que no siempre estén al mismo volumen y precisamente como con la misma tensión o como con el mismo ambiente. Hablábamos también que la música también de una cierta forma es un estado emocional. Y yo no solo tengo un estado emocional invariable en el tiempo, sino que puedo tener varios estados emocionales y compartir o transmitir varios de esos estados emocionales en una misma interpretación. Entonces, por ejemplo, en esa partecita, puedo jugar con eso, con las dinámicas. E incluso a nivel vocal, y acá ya me voy a meter un poco más con el tema de la técnica vocal, ese tipo de elementos son los que dinamizan realmente una interpretación y yo puedo incluso acceder a distintos niveles de artilugios, por decirlo así. Puedo hacer, por ejemplo, y lo que quiero decir es que con una misma técnica, si yo la empiezo como a llevar a diferentes niveles, también estoy haciendo eso, de dar diferentes emociones. Entonces yo, por ejemplo, puedo utilizar un vibrato suave, puedo utilizar un vibrato mucho más agresivo, puedo utilizar vibratos que sean ya, e incluso con algo que me parece que es importante que le hacen los grandes artistas también y que manejan el vibrato bien, y es incluso encontrar a veces, y ojo con este tip, es encontrar desafinaciones en el vibrato, pero buscándolos. Muchas veces se hace eso al contrario, se tapan las desafinaciones con vibrato. Entonces cuando yo no estoy seguro cuál es realmente la nota o la afinación, un artilugio, si yo estoy por ejemplo acá, hay cantantes que utilizan el vibrato para hacerlo tan agresivo que realmente o le pega esa nota en algún momento, y ahí le estoy pegando a la nota en algún momento ese vibrato. No se debe utilizar el vibrato en ese sentido, pero si en el contrario es bacano. Si yo estoy en la nota y acá voy a hacer la fundamental del acorde y hago un vibrato que me permita jugar entre un par de notas, como si estuviera haciendo esto, puedo jugar con ese tip de ahí. Y estoy jugando, como les decía, con niveles tipos de vibrato. Lo mismo puedo hacer con los rasgados. Yo puedo utilizar un rasgado lleno de aire y que sea muy cálido, por decirlo así, que sería este. No sé si alcanzan a escuchar que incluso es como si hubieran dos voces al mismo tiempo. Se alcanza a escuchar como si hubiera dos voces. Hay otro tipo de rasgado que sí es mucho más contundente, pero no es agresivo todavía. Miren que para ciertos, obviamente lo que da un rasgado de esfuerzo, entonces yo puedo encontrar ciertos pasajes en ese tema que estábamos haciendo. Y jugar con ese tipo. O ya hay el rasgado, que es el rasgado ya con realmente peso. Y es otro nivel de rasgado que también puedo utilizar perfectamente.
Entonces, a lo que voy como cantante y desde la técnica vocal es lo mismo que el guitarrista también tiene que hacer precisamente para acompañar a un cantante, porque miren que en la guitarra yo cuando hago ese es muy claro también el cambio de ataque que estoy haciendo en la guitarra, y todo eso es técnica realmente. Cuando yo hago, miren que suena mucho más brillante, distorsionado, pues no solo distorsionado por la fuerza que estoy haciendo, pero, y ahí voy a hablar un poquito ya de lo que estoy utilizando acá, suena más brillante. No es lo mismo hacer y todo eso. Es cierto que me lo permite la técnica como guitarrista, y esa es la verdadera intención de la técnica. Yo creo que muchas veces los guitarristas están confundiendo técnica con virtuosismo. Creen que ser más rápido es ser mucho más técnico, y la rapidez al final, pienso yo, y es mi opinión muy personal, la rapidez se va volviendo es como un deporte, como algo no artístico, sino algo deportivo, algo de competencia. Y creo que el arte, pues, cuando toma esos tintes de competencia y toma esos tintes de deportividad, pierde completamente su esencia. Entonces, creo que tenemos que retomar el tema de la técnica, no desde la rapidez, el virtuosismo, que también es bacano, que a mí también me gusta, porque no de pronto arrancar en un solo y jugar con pasajes rápidos. Una distorsión más agresiva para un solo así bien rápido y todo. Eso también es bacano, y yo creo que bueno, lo deportivo con lo musical sí tiene algo que sí se relaciona, y es la diversión, y es esos momentos de emoción sublime, incluso hasta de epifanía que uno puede sentir cuando estás haciendo un deporte y le estás entregando toda tu pasión a ese deporte, o cuando estás haciendo música también. Y lo que decía también, la diversión, hacer esto, cosas rápidas y eso, y poderlas dominar, es bacano, es divertido. Pero cuando ya lo empiezas a medir, como bueno, entonces quiero ser más rápido que este, o quiero hacer más que este, ahí es cuando se empieza a poner competitiva la cosa, y es cuando, como les decía, pierde la esencia la música. Entonces, nuevamente, la técnica, yo creo que la técnica no va tanto en ser rápido o no ser rápido, la técnica realmente va en cómo estás proyectando tu sonido. Esa es la verdadera técnica que tienes que desarrollar, cómo proyectar adecuadamente mi sonido, cómo entender que si yo hago este ataque, estoy encontrando ataques de distorsión brillante, o cómo puedo matizarla de muchas otras formas. Miren que tocando mucho más pasito puedo encontrar también sonoridades mucho más opacas, por decirlo así, y que estén más adecuadas también a lo que el cantante me está entregando. Si él me está entregando algo brillante, yo puedo hacerlo el contrapeso, o si él está entregando algo brillante, yo quiero hacerle fuerza o resaltar ese brillo que él mismo está haciendo. Entonces ahí es la conciencia que digo que uno tiene que tener como músico. Incluso en los ataques, entonces puedo pasar desde hacer eso hasta tocar con los dedos, y todo eso sí es técnica. Entonces la técnica la voy a tener mucho más en la mano derecha en este caso, pero también en la mano izquierda, porque en la mano izquierda no solo estoy dejando un acorde abierto, que es también un error que suelen tener los guitarristas cuando están empezando, y es dejar acordes siempre abiertos. No es una manera
completamente inadecuada de tocar, pero lo que se evidencia es que no hay técnica. Cuando uno está tocando, y sobre todo en la guitarra eléctrica, y creo que alguna vez hablaba con un profe de guitarra clásica que me decía, bueno, y yo cómo hiciera para pasar a guitarra eléctrica, para dar clases de guitarra eléctrica. Yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta eso, y es que como la guitarra eléctrica siempre es abierta, el sonido siempre es muy abierto, entonces uno tiene que tener mucho más control de apagar, y el apagado no solo va en la mano derecha, sino también en la mano izquierda. Por ejemplo, ahí voy a dejar como si estuviera abierto, y voy a dejar abierto el acorde. Yo puedo hacer esto apagando con la mano derecha, o puedo hacerlo con la mano izquierda. Y apagué, y la mano derecha quedó libre, ¿cierto? Entonces la técnica va más en eso, en cómo estoy haciendo los ataques y las variaciones a figuras. Yo puedo hacer una figura melódica en la guitarra, no sé, cualquier figura, por decir eso. Es más, no, partamos de cero. La voy a hacer primero con la voz y la voy a buscar en la guitarra. La figura que quiero hacer con la voz va a ser, a ver, no sé, por ejemplo, ta, 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 da, turere, algo así, ta, ta, tere, turere, ¿cierto? Vamos a buscarla. Es esa. ¿Ok? Y eso, miren que solo eso, de hecho solo tiene tres notas, tres noticas. Esas tres noticas yo las podría encontrar de muchas formas, o las podría interpretar de muchas formas. Por ejemplo, empecé con unos slides. Ahí está lo bonito. Miren que si uno empieza a pensar la guitarra desde el canto, tiene que pensar en interpretación que sea muy cantable. Entonces no es simplemente, porque si alguien me dijera, bueno, entonces que realmente cuál era la melodía, no, es hacer sol, 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 fa, sol, la sostenida. Pues claro, eso hasta un computador te lo hace fácilmente con cualquier programa, pero hacerlo desde la interpretación musical, desde la humanización de la interpretación y pensándolo como si fueras cantante, te da muchas opciones de interpretación. Entonces está desde un slide que puede ser o al revés, o un bend, por ejemplo. Hay muchas cosas que puedo hacer. Puedo hacerlo con un medio vibrático que lo mete en algún lado. Entonces miren que todos esos elementos técnicos realmente lo que me van a dar es proyección de mi sonido, interpretación, es lo que me va a ayudar a hacer la guitarra mucho más cantable. Yo creo que redondeando ahí, y no sé Beto si ya hay algunas preguntas por ahí de la gente en las redes, si todavía no las hay, abrimos el espacio también. Tenemos para nueve personas en este momento. 9 visitantes, sí, excelente. Yo creo que redondeando ahí, uno como músico quiere hacer muchas cosas, llenar mucho el tiempo, cumplir muchos roles, incluso en un libro que estoy leyendo que se llama El ego es el enemigo, dicen que uno cuando deja que su ego se apodere de uno, incluso en la música uno quisiera ser desde un cantante de ópera hasta una estrella pop. Y creo que tiene razón el escritor cuando lo dice, y es que queremos hacer de todo. O sea, la música es como si en la música siempre necesitáramos o tuviéramos unas ansias de protagonismo. Y es cierto que a uno puede gustarle la ópera y puede gustarle el pop, pero hay momentos en los que tú tienes que decidir realmente hacia qué te quieres enfocar, porque cuando te enfocas a todas las cosas al mismo momento o al mismo tiempo, la vas a terminar embarrando por todos lados. Lo importante es enfocarse en lo que tú quieres y potenciando en lo que tú te puedes diferenciar para entregar un valor agregado. En mi caso, como les decía entonces, mi valor agregado como músico, o en lo que yo me quiero enfocar como valor agregado,
que podría haber sido cualquier cosa, podría haber sido, no sé, ser el guitarrista más rápido de Colombia, por decir algo. Mucho me tocaría estudiar, obviamente no se trata solo de lo que yo puedo entregar y que quisiera y de una manera, digamos, lo que automática lo voy a hacer, sino que entonces ahí con mayor razón te vas a enfocar en lograr eso. Entonces, en el momento en el que yo dije, bueno, me quiero enfocar en ser el guitarrista cantante o el cantante guitarrista, pues ahí sí que me va a tocar estudiar porque hay muchísimo más que tengo que aprender y eso hace que uno trabaje de una manera más enfocada. Pero si yo hubiera dicho, no, yo quiero ser el guitarrista más rápido de Colombia, pues mucho me va a tocar haber estudiado, asistido a clases maestras, asistido a clases particulares, estudiar horas y horas y horas y horas. Exactamente eso, porque también pasa eso, muchos estudiamos muchas horas y yo mismo lo he hecho, he estudiado de una manera desenfocada. Entonces digo, bueno, yo quiero ser el cantante guitarrista, pero si yo cuando cojo una guitarra en mi casa digo, bueno, voy a estudiar, y cuando voy a estudiar esto, 2 horas, ¿qué cantante guitarrista desarrolla ahí? Viceversa, si quiero ser el más rápido de Colombia y no estoy buscando cuáles son los ejercicios técnicos que me permiten desarrollar la técnica y la rapidez, la velocidad que necesito. Entonces, sino que me pongo a decir, bueno, entonces yo quiero ser el guitarrista más rápido de Colombia y a la hora de estudiar estoy tocando de música ligera muy bacano, pero te estás desenfocando, te estás saliendo del foco de lo que realmente quería hacer. Entonces, en este caso les decía, mi valor agregado es ser guitarrista cantante. Y eso pienso yo que puede encontrar uno con eso de ser guitarrista cantante, que los invito además a que sean guitarristas cantantes, porque lo que ustedes aprenden en el canto lo pueden aplicar en la guitarra, como vimos los fraseos, y lo que aprendan en la guitarra lo pueden aplicar también en el canto. Entonces toda la parte de armonía, toda la parte rítmica, por eso también si este video lo están viendo o lo van a ver cantantes, hay un consejo importantísimo. Como su voz es un instrumento melódico, usted tiene que acompañarse de algún instrumento que sea armónico. En ese caso, por favor, acceda a un teclado, a una guitarra, cualquier instrumento que le permita desarrollarse armónicamente. Es importantísimo que el cantante también desarrolle otro instrumento y no se quede solo en el canto. Y recuerden, tenemos a Sax Clark para que encuentren esos teclados y esas guitarras acá. ¿Tenemos pregunta? Sí, tenemos pregunta de Mitchell, que es guitarrista. Muy bien. También le manda saludos un señor Ferney Pedreros. Ferney, un abrazo, parcero. Le manda saludos. Y Mitchell quiere saber, ¿podemos escuchar los diferentes colores de los micrófonos de esa guitarra? Claro, con un toque de overdrive. De una. Bueno, empezamos entonces explicando un poco precisamente esta guitarra y los micrófonos que tiene. Esta guitarra es una nueva serie de Yamaha que se llama Revstar. Y esta específicamente es el modelo que es la 720B labial. Revstar tiene más o menos unos 6-7 modelos que empiezan desde la 320, pasando 420, serie 5, serie 6, serie 7, serie 8 y finalmente termina en la que está construida en Japón. Todas estas otras están construidas en Indonesia. Y a lo que quiso hacer referencia Yamaha fue a un diseño que es un diseño como salirse un poco del molde, entender que no hay una única marca de guitarra o que las marcas, y yo voy a decir algo que de pronto no es políticamente correcto, pero que las marcas americanas no son las únicas marcas que hacen buenas guitarras, que hay muchos otros orígenes de marcas que hacen también muy buenas guitarras. Y específicamente en ese segmento o en esa base como de géneros clásicos de guitarras. Entonces ahí sale Yamaha con este modelo
y hace alusión también a precisamente como a los modelos tradicionales como les había mencionado. En la 720 estamos utilizando dos micrófonos que la referencia es V5, son en Alnico 5 y hacen referencia estos específicamente a los que popularizó mucho en los años 50 más o menos la marca Gretsch, que fueron unos micrófonos que eran conocidos como los Filtertron. Entonces eran unos micrófonos que de hecho el guitarrista Chet Atkins había utilizado o había popularizado gracias a Gretsch y gracias a un inventor amigo de él que fue el que le ayudó a desarrollar un micrófono que no fuera tan ruidoso, que tuviera como una ganancia más bien baja. Ahora, Yamaha a la hora de desarrollar estos micrófonos son marca Yamaha, de hecho los desarrolla en su laboratorio que queda en California, que se llama el Yamaha Guitar Development, es un laboratorio de Yamaha con componentes únicamente de Yamaha. Y es muy interesante porque para cada uno de los 6-7 modelos que tiene la Revstar, me contaba incluso un amigo japonés, el señor Kondo, Yusuke Kondo, de Yamaha Latinoamérica, un abrazo para él cuando vea este video, que seguro lo va a ver. Entonces, Kondo-san me contaba que para estas guitarras, para toda la línea de Revstar, lo interesante estuvo en que en el laboratorio de Yamaha hicieron decenas de intentos de bobinado diferente para que cada micrófono fuera adecuado para cada modelo. Eso a mí me resolvió una inquietud muy importante, y es que cuando yo empecé a utilizar todas las guitarras de Revstar, pues obviamente tomé la más costosa de todas, la probé con unos humbuckers tipo 59, lo probé, bacanísimo, no sé qué, pero cuando empecé dije, bueno, voy a tomar la referencia más sencilla que tiene Revstar, que es la RS320. Y cuando la fui a probar también me pareció muy curioso porque yo estaba esperando que hubiera un cambio de sonoridad pues demasiado abrupto, que hubiera una brecha de sonoridad muy grande, pero me llevé una sorpresa cuando toqué la 320 y también sentí que con los humbuckers que eran notoriamente más sencillos, más estándares, de cerámica además, tenía una respuesta igualmente increíble para una madera que en la 320 no es caoba como en la 820, que es la gama más alta, la que le sigue a esta, sino que era una madera en nato, que es como una aproximación a la caoba un poco más porosa. Entonces me pareció increíble y lo entendí todo cuando me dijo el señor Kondo-san esta respuesta. Claro, al hacer docenas para cada modelo de intentos de bobinado, iban a encontrar el que era más adecuado para cada una de estas guitarras. Ahora sí, sin más carreta, le vamos a responder a Michel. Vamos a tocar un poquito con cada uno de los micrófonos. Vamos a utilizar primero el micrófono del mástil. ¿Listo? Ahí está una distorsión. Supongo que esa distorsión puede funcionar para lo que quiere ver él. Utilizar el micrófono de la mitad, estamos utilizando esta hilera de magnetos y esta también. Y vamos a utilizar el del puente. Adicionalmente la guitarra tiene algo, y es que tiene un switch, eso tiene un nombre que es ya me olvidó, ya pues.
bueno, en todo caso es un switch, pero no hace lo que normalmente hacen otras guitarras, que es un split coil. Y el split coil lo que hace es que toma un humbucker, por ejemplo, como este, y lo vuelve en un single, lo que normalmente generaría mucho ruido, porque como sabemos los micrófonos single, al ser una bobina, siempre van a generar mucho ruido por ese ciclo que estoy cumpliendo, y si le tengo distorsión, pues más ruido le va a meter. Entonces en este caso este switch lo que hace es atenuar, como hacer un filtro de altos, de brillos. Y se puede notar, por ejemplo, si lo tengo, por ejemplo, pongámoslo acá en el puente y hago un acorde, pues no se va a notar tanto si lo hago en las partes altas, sino en las partes bajas de la guitarra. Por ejemplo, hagamos un Mi abierto. Miren qué pasa si lo levanto. Si lo hundo. No sé si lo alcanzan a sentir. ¿Va? Esto es muy útil por dos cosas, porque cuando se hace un switch para que haga ese split coil, lo que uno normalmente quiere es tener más versatilidad de la guitarra, porque claro, voy a tener como una tipo Les Paul a pasarla a una tipo Fender, porque voy a tener ese single. Pero como les decía, el problema es que me va a generar obligatoriamente ruido inmediatamente. Al tener este tipo de filtro que desarrolló Yamaha, es un desarrollo propio de Yamaha, es tener esa sonoridad más tipo Fender. Pero sin tener, o incluso puedo hacer ya más acompañamientos tipo funk. ¿Cómo? Split coil. Split coil. Escribió Ferney. Sí. El término que se le... Ajá. Ah, bueno, no. Bueno, split coil, pero es que tiene otro nombre. O sea, el split coil es la función que hace. Okay. Pero hay otro término que es solo la acción de hacer esto. Eso se llama push-pull. Se llama un push-pull. Que en español simplemente significa jalar y empujar. Entonces, ese es el término, digamos, funcional que hace, o no, más bien el término físico que hace, y el función o el para qué es para lo que dice nuestro amigo Ferney, un split coil. Eso es Ferney. Entonces, como les mostraba, es eso, yo puedo tener entonces más versatilidad en la guitarra. Pero sin tener tanto ruido. Miren que de hecho la dejo abierta y no genera el ruido que haría normalmente un split coil. Push pull no. Esa es. Pero en la guitarra le están diciendo. A la orden, ahí está la orden, hermano, el que la quiera probar. Estamos acá hasta, yo voy a estar hasta el domingo. Quien la quiera probar, la necesite, no sale pues de acá, pero... Se alquila. Sí, la guitarra, bueno, y adicionalmente a eso, pues hay que ser claros también en algo, y es que cuando uno tiene un sistema, pues tener una guitarra y un amplificador y todo es un sistema, pues un sistema siempre, y como decía un amigo muy querido también, que es Oscar Jiménez, un man genial, que trabajó en Yamaha hasta hace un par de años. Oscar nos decía que un sistema de sonido va a sonar tan mal como el peor de sus componentes. Entonces, a veces nos dicen algo que nosotros los músicos creemos que es carreta, y es no, pero es que compres un cablecito que sea bueno, que sí sea de calidad y no sé qué. Y uno dice, ¿quién le voy a meter 50, 100, 200 mil pesos a un cable?
le va a sonar tan mal si como su cable sea tan malo también. Entonces en este caso pues estoy utilizando un cable de Planet Waves, el que tiene el auto switch, es muy fino, muy bacano. Pues sí, como estos cables hay muchos también así de buenos. El auto switch es precisamente para no estar haciendo ruidos a la hora de conectar y que no me chasquee. Entonces hundo acá y lo dejo hundido para que no chasquee. Si lo suelto chasquea y conecto ya con tranquilidad. Pero también iba pues a que después del cable obviamente tengo mi amplificador, y mi amplificador pues es un Yamaha THR, que es para mí, lo puedo decir y lo puedo seguir diciendo que es una de las mejores compras que yo he hecho. Acá de hecho en Saxclair tenemos un THR, es una nota porque es un amplificador que me sirve para guitarras eléctricas, me sirve para bajos eléctricos, me sirve para guitarras electroacústicas, es interfaz de audio, entonces ahí me estoy ahorrando lo de interfaz también. Puedo a través de USB manejar parámetros demasiado específicos. Lo he utilizado micrófono, bueno, de hecho es un amplificador. Ahora, de hecho, estaba hablando con mis amigos de acá de Saxclair que nosotros los latinos y los colombianos solemos ser como muy abusivos con nuestros productos y queremos que un producto que está hecho para algo muy específico pues tenga muchas otras funciones. Bueno, acá viene el THR que está acá en el almacén. Es este. ¿A qué cámara lo apunto? Es este. Entonces, como les decía, es un amplificador que tiene preamplificador para guitarra, para bajo, para guitarra electroacústica. Y les estaba contando que lo utilizo, pues obviamente para estudio. Miren, acá estoy en un espacio que este espacio, Beto, ¿cuánto tendrá? Unos 4x3 metros. 3 por 3 metros. Sí. Y perfectamente, o sea, no necesito absolutamente nada más. De hecho, tengo el volumen apenas a la mitad. Ni siquiera me tengo que estar aturdiendo pues para tocar. Pero también he decidido utilizarlo en vivo en muchas presentaciones. Pues obviamente si fuera, no sé, a Rock al Parque, pues no, seguramente no saldría con mi amplificadorcito de 10 vatios. Pero el sonido que tiene no le envidia absolutamente nada a cualquier amplificador, incluso de tubos, porque esta es una simulación de tubos, de transistores, pero adicionalmente tiene eso, que al ser de transistores es mucho más fácil portarlo. Yo tengo amplificador de tubos y que son muy delicados los tubos, que si lo vas a apagar tienes que esperar a que se enfríen los tubos para poderlo mover. Bueno, todo el enzorre, como decimos, para utilizar el amplificador de tubos. Al ser de transistores es súper liviano, no tiene ningún problema pues si lo pongo boca abajo o boca arriba, porque no hay tubos de nada que me esté molestando. Pero sí es importante que pues, es claro que al ser de transistores y no ser de tubo, en muchos pedaleras y amplificadores pues se pierde mucho la calidad del sonido. Este para mí es una calidad impresionante de tubos que he utilizado incluso para maquetear muchas cosas que me piden clientes y funciona perfectamente porque tiene el perrenque. Palabra, no sé si acá lo utilizan en Medellín, sí, el perrenque. Para ¿la qué? Cañanga. La cañanga, para poderlo utilizar con la distorsión como si fuera de tubos. Tiene muchas, adicionalmente como muchas simulaciones de tubos, entonces desde esta que estoy utilizando en este momento, que es como muy tipo Marshall, una más como tipo Vox, y una más tipo moderna, más tipo como tipo Randall y como estas marcas americanas, más tipo americano, moderno.
Pero tiene algo interesante. Miren, por ejemplo, en este momento, incluso yo creo que así está conectada la guitarra, yo creo que puede funcionar. Ahí está. Tengo una distorsión que de hecho, bueno, voy a abrir un poquitico el volumen de la guitarra solamente. O sea, eso es con un poquitico. Voy a hacer como el fade in para abrir todo el volumen. Incluso nos perdonan si satura un poquito ahí, solo para mostrar pues la cantidad de potencia que puede tener con todo el volumen. O sea, es bastante. Y en este momento está el amplificador con todo el volumen abierto, con la distorsión más fuerte que tiene y no tiene, y eso que está conectada a la guitarra, obviamente sin volumen, pero está conectada a la guitarra, no produce absolutamente ningún ruido. Entonces para mí ha sido, y nuevamente lo digo y no me voy a cansar de decirlo, ha sido mi mejor inversión que yo he hecho en cualquier producto de la marca Yamaha. Bueno, eso por ese lado. Beto, no sé si hay más preguntas. Más saludos. ¿Cuánto cuesta? Claro, te vi llegar. Entonces, la guitarra, esta que es la RS720B, está en más o menos unos 3 millones y medio. 3 millones y medio. Mientras que el amplificador este está en 1.050.000 pesos. Ahora uno dice, bueno, pero son 10 vatios, 1.050.000, pero es que es 1.050.000 que tienes para un amplificador que es de guitarra, de guitarra electroacústica, de bajo electroacústico y adicionalmente que es interfaz de audio. Entonces realmente la inversión no vale la pena. Y que como les decía, que dije por ahí, sí, es que los músicos latinos, como lo hablamos esta mañana, solemos ser muy abusivos con nuestros productos. Sí, es cierto. Y yo también lo he sido. Y me ha respondido perfectamente. Es decir, este es un amplificador que debería ser utilizado solo en estudio, pues solo en casa, porque solo tiene 10 vatios. Pero cualquier día un amigo me dijo, hey, ¿por qué no lo sacas para conciertos también? Pero ¿y cómo? Bueno, amplifiquémoslo a ver con un SM57. Perfecto. ¿Y cómo se comporta con los bajos eléctricos? Súper bien, súper bien. Obviamente hay que entender que son 10 vatios y que son pues conos de 5 centímetros, entonces pues no va a tener el desfogue que tiene pues un amplificador de bajo. Y obviamente cuando eso pasa, los bajos o el bajo eléctrico como tal, cuando uno lo conecta, pues hay que mantenerlo más amarradito. Pero te serviría muy bien, y de hecho así lo utilizo también súper bien como preamplificador de bajo, porque como tiene el preamplificador digital, si yo ya lo conecto por audífonos o lo saco por micrófono, él ya me va a servir como si tuviera una pedalera, pero a un nivel mucho más alto. O sea, estamos hablando de que hay niveles de pedaleras y uno podría decir que hay un nivel donde están como las más comerciales, que serían Zoom, Boss y Digitech. Pienso yo que hay un segundo nivel más alto que es donde está Line 6. Bueno, cada marca tiene como una gama alta de sus pedaleras, pero donde está Line 6. Y ya tendríamos otra gama más alta que es donde tenemos a los Axel, los Seix o los Kemper, o ya de Line 6, este último que es brutal, ¿cómo es que se llama? Que es una gama alta de Line 6, bueno, no me acuerdo, pero es la gama alta de Line 6 que ya estamos hablando de un nivel alto. A ese nivel estamos hablando de este amplificador, de un amplificador que por eso es que uno dice, por 1.000.000 de pesos 10 vatios, claro, no es que los vale por el sonido y las prestaciones que te está dando. ¿Alguna otra pregunta? Saludos. ¿Quién está por ahí? Jason Macías. Jason. Está también Nixon Roa, David García, Brayward Rincón, el máster Juan Pablo Rodríguez, Master. Andrés Gómez, Giovanni Moreno, Steven Betancourt, Jennifer Marcela, Rafael Gómez, Chepe. Si hay cantantes ahí también, que se reporten, y si tienen alguna pregunta también de canto, con todo el gusto. ¿Algún cantante? Cantantes. Y de verdad, llévense la semillita a cantar de ahora en adelante. Miren que de hecho también el poder cantar pues hasta me ha servido precisamente para poder ser corista de algunos proyectos. O sea, cuando me llaman
me llaman porque me dicen, bueno, es que no servís porque puedes hacer guitarras, pero también puedes hacer Paguen uno y coros. lleve dos. Entonces están pagando uno. O Pagando y lleve uno y dos. llevando dos. No, sí, pagando uno sobre todo. Combo. ¿Cómo? En combo. El combo completo. Entonces miren que eso es. Pero como les digo, bueno, pues mi recomendación es aprendan a cantar o canten, porque es que todos, yo creo que muchas veces no cantamos, es más como por miedo, como por inseguridad, pero desde que uno sea afinado y desde que uno esté dispuesto a aprender, es mucho lo que se puede desarrollar. Entonces canten, canten, canten todo el tiempo. Y adicionalmente, porque eso les va a dar, que eso tampoco lo mencioné Beto y sería bacano, no sé si tenemos tiempo de mencionar algo ahí al respecto del canto también. Bueno, Sí. y es lo siguiente, y es que... Acaba de entrar Gustavo Patiño, que es cantante. Ah, excelente, Gustavo. Un No abrazo. sé si todavía esté fuera del país, pero estuvo un tiempo. Excelente. No sé si ya llegó. En el canto también podemos encontrar algo interesante en los guitarristas y son los scat que podemos hacer o los lingus que podemos hacer y es poder hacer o poder enriquecer nuestras improvisaciones en la guitarra a través de la melodización vocal de los solos. Entonces yo puedo hacer para una improvisación, empezar a jugar con eso. Eso aquí ayuda mucho es a que yo no me abra tanto a la hora de improvisar. Cuando uno improvisa, nuevamente siempre quiere estar metiendo más notas, haciendo las cosas mucho más rápidas y empieza uno como a descontrolarse y lo malo es que cuando uno se descontrola así, lo primero que pierde es como la comunicación con su público. Porque si yo empiezo y me empiezo a emocionar y hago eso todo el tiempo, ya el público, cuando yo le diga, bueno, ¿cómo fue la improvisación? ¿Qué hice? Te van a decir, sí, algo así como, no, ya. Pero no te van a poder decir, ah, sí, qué nota del sol, esa parte, ese motivo que hiciste donde sonaba para allá. Ah, eso estuvo bonito, esa partecita, esa frasecita me gustó, me acuerdo, y se van hasta cantándola a veces y tarareándola. A eso es a lo que uno debería llegar. Es como muchas veces pongo el ejemplo, Brian May. Cuando Brian May hizo Bohemian Rhapsody, muchos años después hicieron un documental de la BBC de Londres en donde analizaban toda la canción desde todos sus componentes y llegaron a la parte del solo de Bohemian Rhapsody. Y de hecho la historia no es tanto como lo cuenta la película, porque en el documental, que se hizo mucho antes que la película, Brian May cuenta que no fue que Freddie Mercury, como muestran en la película, de una manera más bien hollywoodesca. Y es que muestran como que Freddie Mercury casi que le canta, él solo le dice, no, ¿y por qué no lo haces así? Y entonces el man ya agarra pues por ese lado. No, el man no llegó a improvisar en el estudio, sino que lo que hizo fue desarrollarlo primero vocalmente el solo.
Todo eso él lo pensó primero, después dijo, bueno, ya cómo lo voy a pasar a los dedos. Entonces, ahí está lo importante de uno poder desarrollarse primero en el canto y de poder entender las melodías desde el canto, que son mucho más comerciales, mucho más memorables, y después ya así traducirlas a la guitarra. Por ejemplo, no sé, cualquier solo de esos, el de Somebody to Love. Entonces, miren que todo el solo yo lo podría cantar. Y todo fue realmente mucho más memorable porque el man seguramente hubiera podido hacer cualquier cosa ahí. Y quedar como una leyenda de la guitarra por su virtuosismo y su rapidez, pero cuando le hubieran preguntado, bueno, cántame pues ese solo, no queda claro. Entonces ahí la importancia también de traducir. Ya hemos hablado en muchas formas como es la importancia de que un cantante también toque algún instrumento armónico, en este caso una guitarra, un piano, un teclado, que como le hemos dicho acá mismo en Sax Clark lo pueden encontrar, pero también pues la contraria, porque el guitarrista, en este caso pues que estamos específicamente hablando de guitarras, pero cualquier músico también se tiene que convertir en cantante. Los solos de Willy Colón, por ejemplo, y eso que él lo conocían como el malo, y no como el malo propiamente porque fuera muy malo persona o porque fuera el malote del Bronx o algo así, sino porque decían él era muy malo tocando trombón, por eso se conoció como el malo. Maestro Willy Colón, siendo para mí un genio de la producción musical, de la producción de la salsa, y como artista en general, un visionario de la salsa adicionalmente. Entonces, si uno escucha los solos, entonces, obvio, si no por ese acordeón, ese acordeón que hizo Willy Colón por allá. Entonces, todos esos solos que hace el mismo Willy Colón a mí me parecen geniales. Y ahí sí, de malo no tiene sino el apodo, porque va a ser memorable y va a ser recordable para toda la vida seguramente. O los solos de los trompetistas de la salsa, por ejemplo, del maestro del Joe Arroyo, de La Rebelión. Uno también escucha eso y ahí mismo... Entonces es memorable. Entonces, pero precisamente, y estoy seguro que si uno habla con cada uno de ellos, dice, sí, claro, yo lo tuve que pensar muy bien, y muchos de ellos van a decir, claro, primero lo canté, lo procesé mentalmente y no muscularmente, como normalmente se hace. Beto, ¿qué más hay por ahí? Gustavo, que efectivamente todavía está en Canadá. Bueno, Desde allá se está conectando. me gustaba, un abrazo hermano, que por allá, bueno, ya no está haciendo tanto frío como puede ser hace un par de meses, pero seguro que tampoco debe estar haciendo el mayor de los calores. Bueno, ¿con qué nos despedimos? ¿Musiquita o qué? Sí. Despidámonos con musiquita, claro. Tenemos un regalito aquí para los amigos que se conectaron, entonces no sé cómo lo vamos a hacer, si le haces alguna pregunta y el que me responda aquí. De una. Que se habló, la marca de guitarra, bueno, la marca es fácil, la referencia, no sé, alguna cosa que se le ocurra a Mateo. A ver, ¿qué se me ocurre? Algo esencial de pronto en el amplificador.
Esto, bueno, de pronto no sé si todos escucharon ahí de qué se trata. Sax Clark tiene un regalito para los que están conectados y vamos a hacer una pregunta, el que lo responda de primero, ¿cierto? El que responda de primero, y bien obviamente, y bien obviamente se va a ganar ese regalo. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Este amplificador sirve para amplificar 3 instrumentos musicales. ¿Cuáles son esos 3 instrumentos musicales? Recuerden que ese amplificador es el THR10 de Yamaha, lo pueden encontrar acá en Sax Clark, de hecho acá está el modelo que está acá en Sax Clark, este es el que estoy utilizando actualmente, este es el modelo que hay acá a la venta. ¿Qué? ¿Ahí sí hay respuestas por ahí o qué? Comentario de Gustavo. ¿Qué dice? Que sí, que chévere los regalos, que una empanadita colombiana sin multa. Ya sí que debe ser valiosa esa empanadita. Voz, guitarra y teclado, contestó Gustavo. Voz, guitarra y teclado, no, Master Gustavo, lamentablemente no son esos. Ferney, bajo acústico, guitarra eléctrica y acústica. Lo dijo un 98% casi perfecto. ¿Qué hacemos? Carlos Alberto, guitarras eléctricas y acústicas y teclado. No, se peló en una. Por ahora va ganando Ferney. Ferney, búscate bien la respuesta otra vez. ¿Qué fue lo que guitarra acústica, eléctrica, bajo y voz. Breitward Rincón. No, se pasó. Se pasó de sabor. Le sobró una, son 3. ¿Ponemos la pregunta? Respóndale la pregunta y... Bueno, la respuesta concretamente correcta es guitarra eléctrica, bajo eléctrico y guitarra electroacústica. ¿Ok? Bueno, hagamos una pregunta sobre la guitarra entonces. Muy sencilla. ¿Cuál es el modelo que tengo en mis manos en este momento? ¿Cómo se llama ese modelo? Yo me sé la marca. Ah, bueno, ya tiene media empanada ahí. You screwed it down, baby. You screwed it on. You screwed it down, baby. You screwed it on. You screwed it down, honey. You screwed it on. You screwed it up, baby. You screwed it on. You screwed it on, baby. You screwed it on. You screwed it on, honey. You screwed it on. You screwed it on, baby. You screwed it on. You screwed it on. You screwed it on. ¿Alguien dijo algo? Ferney Pedreros, Yamaha Revstar. Yamaha Revstar. Está faltando el número. Este Bernay está que se lleva ese regalo hace rato. Está haciendo esquivo el regalo. Listo, es Revstar, pero ¿cuál es el...? Tiene un número. ¿Cuál es el número que tengo acá entonces? Revstar. ¿Qué sigue? Voy a cantar entonces mientras tanto una canción mía, pues, mientras van dando la Sí, respuesta para ahí. que nos cobren. No nos cobren ahí regalías. Esta canción es un blues a 12 octavos que se llama My Drink and My Guitar, que significa algo así como mi bebida y mi guitarra.
one wrong. I feel my brain with alcohol, and after no answers, I waste the time. Feel my drink on my guitar. With my drink on, with my drink on. ¿Dijeron la respuesta? Me dieron dos respuestas más. Bueno, vamos a ver, porque si uno le pega aunque sea hasta donde creo que le pegó, ganaría. Listo. Pero si el otro le pegó completo del todo, ganaría. Ferney Pedreros inicialmente nos dijo Yamaha Revstar, Ok. después nos contestó RS720. Carlos Alberto Perdomo Toro, RS502 Yamaha Revstar. Bueno, ¿y quién dijo 720? RSO 720. RS720 Ferney Pedreros. Bueno, un aplauso para Ferney. Ganaste ese regalo. Por fin, hombre, Ferney, casi que no te lo ganas. Bueno, de hecho, ahora que canté esta canción de My Drink and My Guitar, también, Beto, si me lo permite, hacer una pequeño saludo en Medellín. También soy parte de un pool de más o menos unos 10, 11 artistas que trabajamos para la cadena de hamburguesas Chef Burger en Medellín y en Bogotá. Bueno, están en Medellín, Bogotá y Cali y están abriendo en más partes del país. Y bueno, allá también me pueden encontrar. Si alguna vez van a Medellín, ojalá nos encontremos en Chef Burger en Medellín. Allá estaré tocando este tipo de soltando música. las redes tuyas. Y por favor, entonces revisen ahí. Me pueden seguir, ahí está Mate Ramos, @Mate Ramos en Instagram, Mateo Ramos Cuesta en Facebook. Y estoy muy agradecido con Beto, con Sax Clark, con todos nuestros amigos acá en Villao, que nos han acogido con tanto cariño y esperando seguirnos viendo muy seguido, porque se vienen cosas interesantes para esta región que tiene tanto talento y donde seguramente, sí, como les decía, cada uno busca trabajar de manera enfocada en lo que se quiere diferenciar sobre el resto de músicos. No sé, un dato ahí que no sé si sabían todos: ¿cuántos músicos hay en Colombia estimados ya por Ministerio de Cultura? Somos más o menos unos 700, 800 mil músicos. Entonces ahí está la importancia de diferenciarnos. Para nosotros no va a ser lo mismo que los otros 799.999 músicos que tenemos en este país. Entonces, para ya finalizar y despidiéndome de ustedes y agradeciéndoles también a los que estuvieron con nosotros, a Ferney agradecerle y felicitarlo porque se llevó el regalo y estuvo concentrado en todo este rato, y a todos los que nos acompañaron, diferenciémonos. Busquemos nuestro valor agregado como músicos para desarrollarnos en una industria musical que cada vez más está creciendo en Colombia, que tiene diferentes roles y que tiene diferente oferta laboral y profesional para todos nosotros. Despidiéndome de ustedes, Mateo Ramos, especialista de guitarras y bajos Yamaha para Colombia, y es un placer haber estado con ustedes y espero estar próximamente nuevamente con todos ustedes.